Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios y así que vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estar en tu santo templo para estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos conocer a profundidad tu palabra y podamos obedecerla para honrar tu nombre. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es la siguiente: ¿por qué muchas personas se van de la iglesia? ¿En qué radica el problema? ¿Por qué muchas personas y muchos jóvenes entran a la iglesia con una gran emoción y de repente desaparecen y se van de la iglesia? ¿Por qué muchas personas aún maduras en la iglesia de repente abandonan la iglesia? ¿Cuál es el problema? Escuché una predicación de un pastor, que no voy a decir el nombre, pero él decía que los jóvenes se iban de la iglesia porque los adultos no los trataban bien. A mí me causó algo de confusión esa predicación, porque eso es como justificar ciertas acciones malas de los jóvenes, echarle la culpa a los adultos. Es tan cierto que los adultos debemos de ayudar a los jóvenes a retenerlos en la iglesia, pero no podemos echarle la culpa a los adultos de que alguien se vaya de la iglesia. Cuando alguien se va de la iglesia es decisión propia, no podemos echarle la culpa a nadie. Si usted comete un pecado, hermanos, no le eche la culpa a nadie. Hágase cargo de su pecado, de su problema. Si algún día usted se quiere alejar de la iglesia adventista, usted hágalo por su propio consentimiento y jamás vaya a echarle la culpa a la iglesia o a algún hermano, o vaya a hablar mal de la iglesia. Hay personas que se van de la iglesia y para excusar su pecado o para excusarse, ellos hablan mal de la iglesia y de la hermandad de la iglesia. Yo me fui de la iglesia por esto y esto y esto y esto, dicen. Pero esas son excusas en las que se ocultan. Las personas que se retiran de la iglesia adventista es porque ellos quieren irse, es porque fue decisión propia, y no podemos echarle la culpa a nadie por esa tragedia. Recuerdo una vez en una iglesia prediqué un tema muy fuerte basado en la Biblia y en los testimonios. Recuerdo que un hermano dijo que ya no iba a ir a la iglesia porque yo había predicado muy fuerte. Y de esa excusa el hermano se agarró y pasó como 2 años de que no iba a la iglesia. Después de los 2 años llegó a la iglesia. Pero él se había excusado de que yo había predicado muy fuerte, pero eso solamente era excusa. Él usó esa excusa porque él quería salirse de la iglesia para andar metido en política, en meetings de partidos políticos, en caravanas. Pero él usó esa excusa de que yo había predicado muy fuerte para retirarse de la iglesia. Estoy poniendo un ejemplo que así hay muchas personas que se van de la iglesia y se excusan y se justifican con una serie de cosas, pero en realidad las personas que se retiran de la iglesia es porque ellos así lo decidieron. No existe ninguna excusa para el pecado, no existe ninguna excusa. Es posible que en la iglesia puedan haberlos hecho alguna injusticia, ya sea una mal disciplina mal aplicada, un mal procedimiento, y eso no lo descartamos. Pero eso no es excusa para que alguien se retire de la iglesia y ande hablando mal de la iglesia. Hay hermanos de que se van de la iglesia para andar hablando mal de la iglesia, andar hablando mal del pastor. Hay donde podemos ver de que estas personas son usadas por el diablo, nunca fueron fieles a la obra de Dios. Estaban esperando un deslice, una excusa, para usar esa excusa para salirse y poder justificarse. ¿Por qué digo yo esto, hermanos?
¿por qué es que las personas abandonan la iglesia? ¿Por qué alguien se enfría en la iglesia? ¿Por qué alguien de repente lo vemos bien activo? Cuando se bautizan, los vemos bien activos, andan para arriba y para abajo haciendo obra misionera, oyen sermones, oyen alabanzas, se involucran en las cosas de la iglesia, en los planes misioneros de la iglesia, y de repente se fulminaron, andan fuera de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿En qué radicó el problema? ¿Por qué miembros de la iglesia que han estado mucho tiempo en la iglesia activos hoy andan afuera? ¿Por qué razón? La Biblia tiene la respuesta, hermanos. Y la respuesta la encontramos en el lugar santo del santuario. En el lugar santo del santuario, hermano, habían 3 utensilios. Estos eran el candelabro que estaba al sur del santuario, la mesa de los panes que estaba al norte del lugar santo y el altar del incienso que estaba al oriente. 3 utensilios que viven en el lugar santo. El santuario, hermanos, representa el plan de salvación en símbolos y tipos. Por ejemplo, el campamento de los santos representa que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús se humanizó para vivir con los pecadores en el campamento de los santos. Eso representa la humanidad de Cristo. El atrio donde se sacrificaban los corderos representa el sacrificio de Jesús. Cristo es nuestro cordero. El lugar santo del santuario representa que Jesús es nuestro abogado y nuestro intercesor. El lugar santísimo del santuario representa que Jesús es nuestro juez. A la función de abogado en el lugar santo se le añade la función de juez en el lugar santísimo. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten qué interesante. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro sustituto como víctima, nuestro mediador, nuestro juez y nuestro rey. Muy interesante. En el lugar santo está el secreto de la victoria sobre el pecado. En el lugar santo está el simbolismo para poder ser fiel a Dios y el secreto de la santificación. En el lugar santo, el santuario, está representado en símbolos y tipos cómo un cristiano debe ser próspero y para permanecer siempre en los caminos del Señor. Lo encontramos simbolizado en el lugar santo del santuario. Y les voy a explicar cada uno de los utensilios encontrados en el lugar santo y qué es lo que simboliza en la vida espiritual de cada creyente. Ahora, es muy interesante lo siguiente, hermano. El candelabro de oro estaba al sur del santuario. Era el único utensilio que daba luz y estaba puesto en el punto cardinal sur, al sur del santuario. Era lo que brillaba en el santuario, un candelabro de 7 brazos que permanecía encendido. ¿Por qué al sur estaba el santuario, el candelabro? ¿Por qué al sur del santuario estaba el candelabro? Porque los puntos cardinales tienen su simbolismo. El sur en la Biblia representa ateísmo, oscuridad, tinieblas. Egipto se relacionó con el rey del sur, lugar de tinieblas y de demonios. El sur, el ateísmo. Por eso es que el candelabro de oro fue puesto al sur del lugar santo, porque el sur es lugar de tinieblas y fue puesto allí para que diera luz, para contrarrestar las tinieblas simbólicamente. ¿Qué representa el candelabro? El candelabro, según Apocalipsis capítulo 1, representa la iglesia brillando en esta tierra y dando luz. Los candelabros de oro representan cómo el Espíritu Santo, a través del aceite, hace que la iglesia, que es el candelabro, da luz. En otras palabras, el candelabro de oro representa la testificación. Cristo ha llamado a la iglesia para que sea luz del mundo
Y esa luz que debe de reflejar la iglesia proviene de Cristo, la luz del mundo. Y la iglesia también es la luz del mundo, según Mateo capítulo 5. Porque la luz que refleja la iglesia viene de Jesús, así como la luna refleja la luz del sol. La testificación. Noten qué interesante. ¿Por qué la iglesia está aquí en esta tierra? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia en esta tierra? ¿Por qué Cristo ha puesto a la iglesia aquí en esta tierra? Para mientras Él viene por segunda vez. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es predicar el evangelio. ¿Y la iglesia a través de qué poder lo hace? Jesús dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra en griego es dinamos, dinamita, poder. Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11. Sin el Espíritu Santo, que es el aceite, la iglesia no puede transmitir luz, que es el evangelio de Jesús. O sea que en el candelabro de oro estamos viendo la testificación, la predicación de cada creyente, testificando a través de su testimonio y sus palabras el evangelio de Jesús, que es luz. Un cristiano que no testifique, que no haga la obra misionera, que no evangelice, es un cristiano que tarde o temprano va a morir en la iglesia y se va a ir de la iglesia, porque eso representa el candelabro de oro, la luz. Usted y yo somos un candelabro de oro, y Dios nos ha llamado para que demos tinieblas o luz, para que demos luz. ¿Y de qué manera? Predicando con la boca y con mi testimonio, porque dice Pablo que somos cartas ¿qué? Leídas. Si una carta, para que le den ganas a la gente de leer, tiene que ser una carta escrita por el Espíritu, para que la gente le den ganas de leer esa carta a través del envoltorio. Note que lo que está afuera de la carta, el envoltorio, como lo que está dentro, tienen que ir en perfecta armonía. Y aquí está incluida la indumentaria cristiana. ¿Creen ustedes de que una persona le van a dar ganas de leer a un cristiano que ande mal vestido y que sea mal hablado? Usted cuando va al supermercado y va a comprar plátanos, digo plátanos porque es mi fruta favorita, va al supermercado, sí hermano, me gustan los plátanos. Usted va al supermercado y va a comprar plátano, ¿a cuáles se va a dirigir más? ¿A los que están todos negros podridos o a los que están bien hermosotes? Los que están más hermosos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dejó guiar usted? Por la presentación. La testificación. La testificación no solamente tiene que ver con hablarle a la gente del amor de Dios y del evangelio a través de la boca. Tiene que ver con la conducta, con la vestimenta, la forma de conducirse, la forma de hablar, la forma de expresarse. Ese es testimonio también. Somos cartas leídas. Un cristiano que no testifique, ni dé testimonio con su persona, ni le habla a las personas del evangelio, ese cristiano tarde o temprano va a morir espiritualmente en la iglesia y se va a aburrir de tanto estar en la iglesia, porque es una vida monótona que lleva, y se va a ir mejor de la iglesia. Y téngalo por seguro, una persona que está solamente entretenida en la iglesia, que no se involucra en nada en la iglesia, ni en los planes de la iglesia misionero, ni en campañas evangelísticas, no sale a hacer obra misionera, no le gusta predicar, no se involucra en nada de la iglesia, lo invitan a que tenga la lectura bíblica en el culto divino, no hermano, y se retuercen en la silla. Hermano, vamos a hacer obra misionera, tampoco no quiere. Hermano, vamos a visitar a un enfermo, tampoco no quiere. Son esos cristianos que tarde o temprano se van a aburrir, vivir una vida monótona en la iglesia y se van a ir, porque no están dando luz como el candelabro, no son testimonio, no dan luz. El candelabro representa la testificación del creyente. Cada creyente es un candelabro. Dios ha llamado a la iglesia para que dé luz en este mundo. Y cuando se enciende una luz, no se enciende para meterla debajo de un almudo, o sea, debajo de un cajón, sino que se pone ¿qué? En una superficie donde se pueda ver, para que alumbre y toda la gente pueda ver esa luz. Y somos nosotros luz del mundo. Hay de aquel cristiano que en lugar de ser luz está haciendo tiniebla para otro. Hay de aquellos cristianos que en lugar de ser
salvación y bendición para otras personas está sirviendo de tropiezo. Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor sería que se atare una piedra de molino en el cuello y se arroje ¿a dónde? En lo profundo de la mar. El candelabro representa la testificación. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús le dice a la iglesia, a cada uno de nosotros: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Esa misión es para algunos hermanos o es para toda la iglesia? Para todos. ¿Es para pastores? ¿Para diáconos? ¿Ancianos? ¿Diaconisas? Todos tenemos que predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué hay algunos hermanos que se hacen los rogados cuando se les invita a predicar el evangelio? ¿Ustedes creen que esos hermanos están dando luz? Están en tinieblas, pero están aún en la iglesia. Tarde o temprano se van a aburrir y se van a ir. No se involucran en la iglesia, son muertos espirituales en la iglesia. El candelabro representa la testificación. En el lugar santo también estaba, al norte del lugar santo, la mesa de los panes. En la mesa de los panes habían 2 hileras o 2 líneas de 6 panes cada hilera. Representa que en el trono hay 2 sentados, el Padre y el Hijo. Noten lo que dijo Jesús en la promesa a la iglesia Laodicea. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. Versículo 21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos tronos hay, hermanos? ¿Cuántos tronos hay? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En el trono de quién? De Jesús. Si vencemos nos sentaremos en su trono. Pero ¿cuál es el trono de Jesús? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos tronos hay? 1. O sea, Cristo y el Padre están sentados ¿a dónde? En el mismo trono. Las 2 hileras estaban en la misma mesa de los panes. Se le conocía como los panes de la presencia. Cada sábado los sacerdotes los cambiaban para que estuvieran calientitos. Panes de la presencia o panes de la proposición. ¿Qué representa la mesa de los panes? Representa que Cristo es el pan del cielo. Juan capítulo 6 dice eso. Pero ¿qué otra cosa representa el pan? Jesús dijo a Satanás en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿qué? De Dios. ¿Qué representa el pan? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no comemos comida física, material? ¿A los cuántos días si nosotros no comemos nada, a los cuántos días un cuerpo humano muere? ¿A los cuántos días muere un cuerpo humano de no comer? ¿Cuánto? Depende de la constitución física. Ahí puede llegar hasta 7 días sin comer, pero sin tomar agua. ¿Ah? Sin tomar agua, no, para morir. Para morir no. ¿A los cuántos días podemos aguantar sin tomar agua? Antes de morir. ¿Ah? Depende de la constitución física. Pongámosle quizás unos 5 días puede aguantar un cuerpo, menos que comer agua, porque si está tomando agua alguien, no importa que no coma, el cuerpo se puede sostener tomando agua. ¿Qué pasa cuando no comemos y no tomamos agua? El cuerpo se debilita y vamos a morir. Para no morir espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comer. ¿Ustedes creen que un cristiano que no lea la Biblia está activo espiritualmente? ¿Está alimentándose? ¿Ustedes creen que un cristiano que no lea la Biblia va a poder
estar fuerte cuando vengan las tentaciones? Si Jesús, cuando contrarrestaba al diablo en el desierto y a toda hora a los fariseos les decía ¿cómo? Escrito está, como dice la Escritura. Un cristiano que no lea la Biblia y que no la estudie, que no tenga devocionales en su casa, que no tenga un hábito de estudiar la Biblia, tarde o temprano la vida cristiana le va a parecer insípida y no tarde en desaparecerse de la iglesia. Téngalo por seguro. Una persona que no estudie la Biblia, y usted me va a decir, hermano, yo no puedo leer. ¿Es excusa eso? Pero ¿qué dice el Apocalipsis 1:3? Bienaventurados los que oyen. Aquí en La Lucha, ¿conocen La Lucha? De Zacatecoluca hay una comunidad que se llama La Lucha. Anduve 3 meses allí trabajando como obrero bíblico. Con el poder de Dios rescaté muchas almas del infierno allí en La Lucha. Inclusive me fui a topar con unos brujos, pero de los brujos macizos. Ahí en La Lucha hay unos brujos, brujería de la maciza. Y salía un hermano conmigo a dar estudios bíblicos. Me lo comisionaron a mí para que anduviera conmigo controlando el lugar, como cuando uno llega de primero a un lugar que no sabe, no conoce a uno. Entonces me comisionaron a un hermano para que anduviera conmigo. Y lo interesante es que el hermano, a la hora que íbamos a dar estudio, el hermano decía, léame Mateo, léame Apocalipsis. Y le decía el texto bíblico. Y yo me le quedaba viendo al hermano. Pero este hermano solo no sacaba ni siquiera la Biblia, la andaba en un maletincito. Pero él decía, léame Juan. Mire cómo dice Juan. Y yo me le quedaba viendo. Y con la curiosidad que me dio preguntarle al hermano, hermano, ¿y usted cómo hace? ¿Por qué no saca la Biblia, sino que de memoria dice los textos bíblicos? Y el hermano me dijo, hermano, yo no puedo leer, me dice. Pero ¿cómo es que usted se puede tanto, la Biblia se la anda en la mente? Porque yo cuando voy a la iglesia, voy a lo que voy, yo no voy a dormir, ni a chismear, ni a hablar mal de los hermanos. Yo voy a lo que voy, a memorizarme lo que dice el predicador. De tanto que había oído los versículos bíblicos, en la iglesia se le habían memorizado. Y yo me quedé impactado. ¿Qué estudios daba sobre el sábado? Y sin leer la Biblia, en la mente daban los versículos. ¿Qué le quiero decir yo con esto? No hay ninguna excusa. Hay hermanos que dicen, no hermano, no puedo leer. Esa es otra excusa. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. El problema es que hay quienes vienen a la iglesia ¿para qué? Para venir a criticar, para venir a ver en qué se equivocó el predicador, para venir quién viene mal vestido. Inclusive hay hermanas que vienen a hacer competencia a ver quién viene más sexy vestida. Y eso lo dice el Managuay, que usan en el culto como una pasarela los sábados. Pero si usted viene a lo que viene, hermanos, usted no se va a fijar en lo que viene, en lo que pasa a su alrededor. Usted viene ¿qué? A oír la palabra. Si usted no puede leer, escuche la palabra, oiga la palabra, analícela y entiéndela. Un cristiano que no estudie, no lee, no oye la palabra, tarde o temprano va a morir espiritualmente. Y esto téngalo por seguro. Un cristiano que no testifique, que no lea las escrituras, que no las estudie. Hay hermanos que dicen, no hermano, fíjense que yo no tengo lugar para estudiar la Biblia, no me queda tanto lugar. Excusa, porque Salomón dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Esas excusas, las excusas, hermanos, empezaron en el jardín del Edén cuando Adán y Eva cayeron. Son excusas, para todo hay tiempo. Reparta su tiempo, estudie, dedique tiempo al estudio profundo de las Escrituras, lea libros del Espíritu de Profecía, aliméntese. Y este es un problema que hubo un tiempo donde la iglesia adventista se le conocía en sus inicios como el pueblo del libro porque eran estudiosos. Hoy es difícil sostener eso hoy, porque un 80% de adventistas no están estudiando la Biblia, no estudian para nada, no leen. Comenzando de nuestros ministros, no están estudiando la Biblia. Y téngalo por seguro, bien se nota cuando un predicador no ha estudiado la Biblia.
Bien se nota cuando un pastor no estudia la Biblia. Están muriendo espiritualmente. La mesa de los panes representa la palabra, comer. Los cristianos tienen que comer el alimento de Dios, que es la palabra de Dios. En el lugar santo también estaba el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? El altar del incienso se le echaba incienso al altar, era un aroma que subía al cielo. ¿Qué representa eso? Les voy a leer una cita en Lucas capítulo 1. Mire qué interesante. Lucas capítulo 1. Dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su orden de su clase. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Ejerciendo su ministerio de sacerdocio. ¿A dónde? Tendría que ser en el santuario, conforme a su costumbre del sacerdocio, y tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Qué estaba haciendo Zacarías adentro del santuario? Ofreciendo el incienso. Pero ahora noten qué es lo que estaba haciendo el pueblo afuera del santuario. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera. ¿Qué estaba haciendo? Chismeando, criticando, orando. Pero ¿qué hacía Zacarías adentro? Ofrecía incienso. Y el pueblo afuera, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué representa el incienso? La oración. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Inclusive el libro de Apocalipsis está basado en el santuario. El libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario y vemos a Cristo caminando en todo el santuario de principio a fin, desde el campamento de los santos hasta la salida del santuario, la salida del lugar santísimo. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones de los santos, y que Jesús añade su justicia imputada a esa oración para que el Padre la oiga. Hermanos, ¿qué podemos aprender del altar del incienso? Representa la oración. Un cristiano que no ore, un cristiano que descuide su relación personal con Jesús a través de la oración, es un cristiano también que tarde o temprano morirá y se va a ir de la iglesia. La oración es el arma del cristiano. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esas oraciones deben de llegar como un olor grato al Padre por medio de su Hijo. Somos un olor grato cuando oramos. ¿Y la oración para qué es? ¿Para que Dios la escuche? ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que vamos a pedir antes de que oremos? ¿Para qué oramos entonces? La oración es para capacitarnos a nosotros para poder recibir las bendiciones de Dios. O sea que la oración no es para beneficio de Dios. La oración es para nuestro beneficio, para que a través de la oración nosotros abramos los portales del cielo,
A través de la oración nosotros los aferramos al trono de la gracia. Un cristiano que no ore, tarde o temprano va a ser presa del diablo. Por eso es que Jesús oraba día y noche, porque la oración era fortaleza para resistir las acechanzas del diablo. Y repasamos. Un cristiano que no testifique, un cristiano que no lea la palabra de Dios y no se alimente de la palabra de Dios, que es el pan, un cristiano que no ore, tarde o temprano se va a ir de la iglesia y va a morir espiritualmente, si es que todavía no ha muerto. Porque es posible que nosotros estemos en la iglesia, pero seguimos muertos espiritualmente. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hablando de la iglesia de Sardis, que es una aplicación espiritual a la iglesia en todos los tiempos. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que tiene de las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre como que vives, pero estás como muerto. Es posible que nosotros, siendo miembros de la iglesia activos, podemos estar muertos aún siendo miembros de la iglesia. Sí, aquí dice, tienes nombres como que vives, pero estás muerto. Hermanos, el secreto de la santificación y para poder permanecer fieles en los caminos de Dios y perseverar hasta el final, lo encontramos en el lugar santo del santuario: la testificación, la palabra de Dios y la oración. Haga eso y usted siempre se mantendrá fuerte espiritualmente, animado, activo, y cuando vengan pruebas a usted no le afectarán, porque su cuerpo está como, su cuerpo espiritual está inmune, y no importa qué clase de tentación venga, no importa qué prueba venga a su vida, pero si usted está testificando, está orando y está alimentándose de la palabra de Dios, el diablo no va a poder introducirle sus proyectiles, porque está fuerte espiritualmente, hermanos. Hermanos, si alguien se va a la iglesia, acuérdese de esto, es porque quizás descuidó estas 3 cosas: la testificación, el alimento de la palabra y la oración. El que no hace eso está muerto espiritualmente. Y Dios tenga misericordia de nosotros para que nos dé cada día fortaleza y no podamos descuidar estos 3 ingredientes vitales que encontramos en el lugar santo del santuario. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta que el secreto de la santificación está en el lugar santo, en el candelabro de oro, en la mesa de los panes y en el altar del incienso. Testificación, alimento de la palabra y la oración. Gracias, Señor, porque allí encontramos la vitamina, las proteínas espirituales para fortalecerlos espiritualmente y poder estar firmes cuando venga el día del malo. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y feliz tarde.